Yo me siento como un eco, pero tengo que acostumbrarme. Ok, entonces hablaron los compañeros de que epidemiología es el estudio de la enfermedad, pero que la estudia en un ámbito, ¿verdad?, en el ambiente que rodea a esa persona o a ese ser que está sufriendo el proceso de enfermedad, y que además se refiere a poblaciones, que son los datos que se recolectan en población, que no son individuales. Todo eso que ustedes me dijeron es cierto, y como siempre uno tiene que hablar sobre qué significa la palabra en sí, ¿verdad? Viene de epi, que es sobre, demos, pueblo, y logos, estudio de la ciencia. Entonces vamos a tener claro que se va a tratar del estudio de la distribución y determinantes de las enfermedades en las poblaciones. Y en esto juega un papel determinante el ambiente en que se está para que se desarrolle una u otra enfermedad. Quizás antes de la pandemia, epidemiología y pandemia, epidemia, y todas eran palabras como muy lejanas para nosotros, pero post pandemia ya casi todos nos creemos epidemiólogos, ¿verdad? Y antes uno hacía un epidemiólogo y la gente decía, ¿qué? ¿Verdad? Ahora un epidemiólogo es, ¿verdad?, como el centro de atención en cualquier reunión, porque lo que vivimos nos enseñó y tuvimos que aprender un montón de términos. Yo no sé, ustedes seguro estaban en el colegio en el 20, cuando estalló todo, ¿verdad? Y todos nos sentábamos a mediodía a oír cuántos casos, y entonces decían los casos y la epidemia y ya es pandemia y la cuarentena y las vacunas, ¿verdad? Todos esos son términos que giran también en torno a todo lo que tiene que ver con epidemiología. Y todas las mamás estaban enamoradas de Daniel Salas, ¿verdad? Epidemiólogo, entonces todo el mundo sabe ya que es un epidemiólogo. ¿Ok? Esta ciencia surgió, o se dice que surgió, del estudio de las epidemias de enfermedades infecciosas. Y este investigador era un investigador inglés, Snow, que tenía una capacidad de observación muy grande, y él empezó a ver que en un barrio de Londres había un brote, si no me equivoco, era de hepatitis. Podría haber sido cólera o alguna enfermedad estaba afectando a cólera, no, porque es tropical. Disentería podría ser, póngale cualquier nombre, una enfermedad en un barrio X de una ciudad de Londres. Era cólera. Bueno, gracias. Entonces, resulta que él empezó a ver que había muchos casos en X lugar y le llamó la atención y empezó a ver qué era lo que había en ese entorno, como decía el compañero, era en ese ambiente que hacía que las personas se enfermaran. Y logró darse cuenta que a partir de una descarga en un río de aguas, o sea, el río pasaba y había una descarga de alcantarillas, y de ahí para abajo la mayoría de las personas estaban enfermas, de ahí para arriba no estaban enfermas. Entonces empezó a hacer estudios, ¿verdad?, ya más serios, y se le conoce como el padre de la epidemiología, ¿verdad? Siempre se habla de él. Y él postuló, o en general se postuló entonces, que la epidemiología estudia la distribución, la frecuencia, los determinantes, las relaciones, predicciones y el control de los factores relacionados con la salud y la enfermedad en población. Juro que no les voy a preguntar la definición. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan explicarle a alguien qué es epidemiología, qué hace la epidemiología, y sobre todo que ustedes puedan entender. Es muy probable que algunos de ustedes opten en algún momento por hacer un posgrado en epidemiología, porque la profesión de ustedes está muy relacionada con eso, ¿verdad? Ustedes son profesionales que son los que de primera, digamos, ¿cómo se dice?, de primer choque con los pacientes, ¿verdad? A ustedes es a los que el paciente le dice, tengo esto, el otro, a ustedes les toca pesarles, preguntarles si comió, si esto, si lo otro, ¿verdad? Entonces están muy relacionados con datos y con personas, y puede ser que algunos les llame la atención posteriormente hacer estudios más avanzados. ¿Qué objetivo tiene? Estudiar todos los fenómenos biológicos y sociales que afectan la salud de la comunidad. Y entonces, como ustedes son profesionales de salud, yo les voy a preguntar, y es una pregunta difícil, vamos a ver quién me la puede contestar. ¿Ok? Y es que además hablo más bajito, usted habla más fuerte, se hace feedback y es peor.
necesitan que grite más, me avisan y yo tengo capacidad de gritar. Y es que el tono está ahí, entonces no puedo ponerme en la noticia. Pero yo puedo gritar, y si no, pregúntale a mis hijos. ¿Ok? Entonces, estábamos hablando de que el objetivo es estudiar los fenómenos biológicos y sociales que afectan a una comunidad. Y vean qué interesante. ¿Quién me tiene la pregunta que les quiero hacer? ¿Cómo se define salud? Todos son profesionales de salud. Ya que les pregunta, ¿qué es salud? Me encanta. Total bienestar. Todas son definiciones reales. La última es ausencia de enfermedad. Pero lo que no más como un estado de funcionamiento, donde pueda funcionar dentro de la sociedad o cumplir su labor. Muy bien. Pero vean que hay diferentes perspectivas y ninguna está mal. Porque salud es un término muy amplio, incluye muchas cosas. Incluye la salud orgánica, ¿verdad? Si me quebré el brazo, si no me quebré el brazo, si me iba a funciones, si me iba a funciones, pero también está la salud mental. Y la salud emocional está metida dentro de la mental, ¿verdad? Entonces es un término, salud engloba muchísimas cosas. Y bueno, la OMS tendrá su definición y cada uno va a acuñar su definición de acuerdo, ¿verdad? Probablemente salud para una persona del área de salud significa una cosa muy diferente que salud significa para alguien del área de economía, porque lo ve en su formación y desde otra perspectiva. No quiere decir que el economista tenga un concepto errado de salud, simplemente que para sus oficios o para su objetivo, salud se ve de otra manera como lo podemos ver, ¿verdad? Pero entonces estamos claros de que incluye bienestar, ¿verdad? Que está asociado al bienestar. ¿Y qué necesitamos para estar bien? Uy, una casa en la playa con piscina. No, a veces la gente tiene eso y no está bien, ¿verdad? Necesitamos una serie de elementos que no pasan únicamente por las cosas materiales, sino también por las cosas como tener derechos a poder ir a aprender, a estudiar, el alimento, el aire, el agua, etc. Un montón de cosas que necesitamos para tener bienestar. Y esas cosas están en lo que conocemos como el entorno biológico y el entorno social. ¿Qué quiere decir con esto? Que el término salud o de la definición de salud no se abstrae de la parte social. No la podemos quitar de él. Nosotros somos, y los animalitos y las plantas, vivimos en un entorno y necesitamos de ese entorno para tener ese bienestar que buscamos, ¿verdad? Entonces, la epidemiología busca ese tipo de cosas también, estudiar ese tipo de cosas, el ambiente en el que nos desarrollamos, las características propias y las características de las cosas que nos pueden hacer daño. Y cuando eso se rompe es cuando tenemos un proceso de enfermedad. Lo vamos a ir viendo durante el curso, lo que se llama, que me imagino que ya algunos de ustedes conocen, o muchos, la triada epidemiológica. ¿Hasta aquí vamos bien, chiquillos? Ok. ¿Qué nos permite la epidemiología? Todo eso que está ahí y además poder tener una maestría en un doctorado. Entonces, todo eso que está en esta diapositiva. ¿Y cómo resumo yo a eso? La epidemiología, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos permite? Bueno, poder tener proyecciones, que era lo que se hacía en las charlas del mediodía de la pandemia, ¿verdad? Si seguimos así, si la gente no hace caso a la cuarentena y a la restricción y todo eso, la semana entrante vamos a tener tantos casos. Entonces, ¿por qué? Porque había un estudio de cuánta gente se estaba enfermando, cuánta gente estaba internando, cuánta gente estaba saliendo, y se sabía ya que la cantidad de casos era exponencial, ¿verdad? Si tenemos 10, vamos a tener 100 y tenemos a alcanzar las camas. Todo eso va a ser diferente. Todo eso, pandemia fue una escuela de epidemiología increíble, aplicada al día a día, ¿verdad? Entonces nos
Nos permite ver el comportamiento de las enfermedades, establecer tendencias y proyecciones. ¿Y por qué eso será importante? ¿Por qué será importante saber cuál es la tendencia de una enfermedad o qué proyectamos? Nos va a permitir estar, ¿cómo se llama?, prevenidos, ¿no?, preparados para hacerle frente. Bueno, vamos a necesitar tantas camas, y entonces empezaron a hacer el teatro, ¿verdad? Vamos a necesitar esta cantidad de camas para que la gente no se nos muera. Eso es epidemiología y eso nos permite hacer la epidemiología. Nos permite describir la enfermedad en una población con base en la frecuencia, el lugar de ocurrencia y las características de una persona. Uso el ejemplo de la pandemia porque es, digamos, lo que tenemos fresco y que ha sido muy impactante, ¿verdad? Entonces, sabíamos ya por los estudios epidemiológicos cuáles eran las poblaciones vulnerables. Entonces a todos les decíamos, no vayan a la fiesta, no vayan a la calle, porque si tienen al abuelito en la casa, van a matar al abuelito y ustedes no tienen que seguir viviendo así, ¿verdad? Porque podíamos y sabíamos bien cuáles eran las características de las personas que se podían. Y nos decían, claro, a veces es el más vulnerable, pero los muchachos de 20 años también le puede dar, ¿verdad? Identificar grupos vulnerables, determinar si la enfermedad o problema de salud es prevenible. Se volcó la comunidad científica a buscar cómo tratar de prevenir esa enfermedad. Siempre oímos que prevenir es más fácil que curar, ya eso es un eslogan que tenemos súper interiorizado, ¿verdad? Y apareció la vacuna. Oh, maravilla, ¿verdad? Y aparecieron las antivacunas también. Todo siempre tiene dos caras de la moneda. Determinar la estrategia de intervención más adecuada. Ok, sabemos cuáles son los grupos vulnerables. A ellos son los primeros que vamos a vacunar, ¿verdad? Y era la primera vez que todo el mundo quería tener más años. Yo decía, ¿cómo que yo no tengo 50 todavía, ¿verdad? Para poder ir a hacer fila que me hicieran la vacuna. Entonces, también nos permite saber cuáles estrategias tenemos que usar, ¿verdad? ¿A quién vamos a vacunar primero? ¿A quiénes tenemos que aislar? Eso nos permite la epidemia. Identificar nuevas enfermedades. Vuelvo al ejemplo que estamos usando. Cuando apareció el primer caso en Wuhan, ¿verdad? Se hizo todo un estudio para decir, esto no es una simple gripecita, esto va más allá, ¿verdad? Y de ahí empezó todo lo que ya conocemos. Identificar factores etiológicos. ¿Por qué? Porque si yo identifico la enfermedad, ok, la enfermedad es estornudos, tos, hay neumonía, pulmonía, todo esto, y puedo identificar esa enfermedad. O no, la enfermedad es diarrea, vómito, o es un rash, como pasó con la monkeypox, ¿verdad? También recientemente. Entonces, dependiendo de los síntomas que tiene una enfermedad, no es lo mismo. Una enfermedad que se transmite vía aérea que una enfermedad que se transmite por los alimentos. La contención es mucho más sencilla si es por los alimentos, pues luego es un tipo de pescado que produce esa enfermedad, es muy fácil, ¿verdad?, poder tener una medida preventiva. No se vende ese pescado, no se lo coma. Pero si la enfermedad es como era el COVID, que se produce vía aérea, no podemos dejar de respirar para no infectar, ¿verdad? Entonces, ¿qué usamos? Mascarillas, tapabocas. Y evaluar servicios o programas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los datos epidemiológicos yo puedo ver qué tan eficientes son las medidas que estoy tomando, ¿verdad? ¿Qué tan eficiente es el programa de lavado de manos? Ya vimos, si nos lavamos las manos, la debida se viene hacia abajo, ¿verdad? Se nos olvida lavarnos las manos y la debida viene hacia arriba. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un programa que nos enseñe a lavar las manos y que no nos olvide lavar las manos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Hay muchas ramas de la epidemiología. Podemos hablar de epidemiología descriptiva, podemos hablar de epidemiología analítica, experimental, ecoepidemiología para estar a tono, y la mayoría de las ramas van a hacer uso de lo que está poniéndonos ahora, inteligencia artificial, minería de datos, porque entre más datos pueda usted analizar, más acerca a la realidad. Entonces ahora todo lo que es epidemiología está muy ligado a lo que es ciencia de datos, a lo que es programas de computación, porque evidentemente no es lo mismo estar contando con palitos, 4 personas que tienen que regar en una comunidad, ¿verdad?, que tener un programa que sabe que en esta comunidad hay 6, que allá hay 8, y aquí hay 24, y aquí hay 56, y entonces uno dice, bueno, pero es que normalmente solo había 10 casos, en cuestión de horas, o de programas computacionales, y se puede determinar que
y que usted está empezando con un pico que podría convertirse en un brote, y de un brote pasará a un más grande. ¿Sí? No se toman las medidas de prevención. Ok, hablamos acerca de la enfermedad, ustedes me dieron diferentes definiciones y llegamos como a un consenso con respecto a la enfermedad, ¿verdad? Que es difícil de definir. Ahí eso que está en cursiva es la definición de la OMS o una de las definiciones que tiene. Tampoco se la voy a preguntar. La interpretación tal vez, ¿verdad? Pero así como que me la repite, no le voy a regalar los puntos, así que no se aprenda nada de memoria. Bueno, hay algunas cosas que sí, van a dedicar a aprender de memoria, pero digamos que esto no. Entonces, bueno, dice la OMS que la enfermedad es la alteración y desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos breve. ¿Qué me interesa de ahí? Hay síntomas y signos característicos, ustedes son expertos en síntomas y signos, y que hay una evolución más o menos breve. Eso es lo que se llama la historia natural de la enfermedad. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? El proceso de la enfermedad tiene varios periodos. ¿Alguien sabe cuáles son los periodos? ¿No? Ok, aquí están. Tenemos un periodo prepatogénico. ¿A qué les suena eso? Antes de que esté enfermo, ¿verdad? Entonces es un periodo en el que usted ya tiene el agente biológico que le va a causar la enfermedad, pero que usted todavía no presenta los signos y síntomas. Mentira, perdón. El prepatogénico es así, el estado normal. Estamos aquí ahora en ese ambiente, en contacto con diferentes patógenos, pero que el estado está en equilibrio y no tenemos ningún problema. Probablemente ya voy a para dar este ejemplo. Aquí vemos alrededor de 80-90 personas. Por lo menos 20 podemos ser portadores de estafilococos aureus a nivel de lo que es boca, nariz, aparato respiratorio bajo. Por lo menos 20. No quiere decir que esas 20 personas nos vamos a enfermar por tener un patógeno entre nosotros. Vamos a ver por qué es que ese equilibrio nos permite vivir así, en un estado de salud, a pesar de tener microorganismos patógenos dentro de nosotros. Entonces ese es el estado prepatogénico, el estado de equilibrio, donde no hay enfermedad, donde las tres cosas de la vida epidemiológica están en equilibrio. Esto, para que no suene. Sí, por favor. Yo creo que es el micrófono. Ok. Nos queda claro que es el prepatogénico, estado de equilibrio. Pero tenemos un estado patogénico que tiene algunos, digamos, tipos o dentro del estado patogénico hay diferentes fases, por decirlo de alguna manera. Tenemos el periodo de incubación. Hablamos del periodo de incubación cuando nos referimos a enfermedades infecciosas y hablamos del periodo de latencia cuando hablamos de enfermedades que no son infecciosas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, una enfermedad infecciosa, como vamos a ver, es la que se transmite de una persona a otra, y una enfermedad crónica podría ser, por ejemplo, el cáncer de las enfermedades transmisibles como las enfermedades cardiovasculares. ¿De acuerdo? Entonces, latencia y
en este periodo podemos ya empezar a sentir síntomas. ¿De acuerdo? Entonces es aquello que, creo que me voy a resfriar, me siento como cansado, y a los ratitos empiezo a estornudar, me duele la garganta, y ya uno se ve que tiene fiebre, y caído dice uno, ¿verdad? Pero antes de eso, ya hay infectado, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el periodo patogénico. ¿Y qué pasa después? Normalmente resolvemos en la zona. Hay dos opciones, o lo resolvemos, o pasamos a mejor vida, ¿verdad? Solo hay esas dos opciones. Entonces, también en algunos textos se dice que el periodo de la enfermedad o el curso de la enfermedad son de 3 periodos, que es el prodrómico, el periodo prepatogénico, el prodrómico, el clínico y la resolución. Pueden encontrarlo en diferentes textos de diferentes maneras. ¿Cuál es la idea importante aquí? Es que la enfermedad es un proceso, no es algo mágico, ¿verdad? No es mucha gracia. No sé si les pasa, pero la mamá lo dice no. Abríguese cuando sale al gimnasio, porque se va a resfriar. No se resfría, se le puede cortar el cuello, porque cambia de temperatura si quiere, ¿verdad? El músculo sí se puede contraer. Pero si se resfría, porque estuvo en contacto con alguien que tenía un virus que se le puede. Pero las enfermedades no son de aparición espontánea, ¿verdad? No es como se pensaba antes de miasmas, todo eso, no. Hay agentes que producen enfermedad y la enfermedad tiene un curso normal y se desarrolla en diferentes etapas. Yo voy a mi cuerpo a sufrir esas etapas. Algunas las voy a sufrir más, otras ni siquiera me voy a dar cuenta que están sucediendo. Y esto entonces hace que podamos tener diferentes niveles de prevención. Es diferente lo que yo puedo hacer para prevenir la enfermedad a nivel prepatogénico, ¿verdad? Y es lo que se llama la prevención primaria, ¿verdad? Medidas de prevención primaria que pueden ser vacunación, lavado de manos, ¿verdad? Que si ya yo avanzo a la segunda etapa, probablemente esas medidas no sean efectivas. Y entonces, si ya estoy en un periodo patogénico, necesito tomar otras medidas y son medidas secundarias o de prevención secundaria, que es ahí donde viene el diagnóstico precoz. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tener una buena, un récord clínico importante, ¿verdad? Que decimos, hágase un examen de sangre al año, ¿verdad? ¿Para qué es eso? Para ver cómo está su hemoglobina, para ver que usted no tenga células inmaduras en la sangre que puedan estarle diciendo que está a punto de tener una leucemia, ¿verdad? Para ver que sus glóbulos blancos estén en el número adecuado, no vaya a ser que estemos empezando a tener una inmunosupresión, etc. Entonces son más medidas de diagnóstico precoz, una cuestión que no es de transmisión, como es el cáncer, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos dicen a las mujeres? Papa Nicolau anualmente, mamografía, ¿qué le dicen a los hombres? Todo el control de la próstata, ¿verdad? Todas esas son medidas de diagnóstico precoz. O también podemos intervenir con tratamientos ya específicos, ¿verdad? Y en la parte del resultado, cuando ya se va resolviendo la enfermedad, pues es prevención terciaria, y esto aplica más sobre todo las enfermedades no transmisibles crónicas, como puede ser la diabetes, la hipertensión, ¿verdad? Que ya son otro tipo de medidas que hay que tomar. Pero la idea aquí es que de acuerdo al periodo en el que yo esté o en el que esté en la población que está sufriendo la enfermedad, son diferentes las medidas que yo puedo tomar y se toman a diferentes niveles. Prevención, primaria, secundaria o terciaria. ¿Listo por ahí? ¿Sí? Ok. Eso, digamos, es lo que vamos a tocar en cuanto a epidemiología, curso de la enfermedad. Vamos a entrar ya ahora un poco más a lo que es la enfermedad. ¿Ustedes conocen a ese señor que está ahí? Eric Koch fue uno de los primeros investigadores de hace mucho tiempo que se negaba a creer en todo esto de la generación espontánea de la enfermedad. No comió cuento, no creía en las brujerías y todo eso. Empezó a investigar por qué la gente se enfermaba. Y entonces hizo 4 postulados que son importantes. Él decía,
Koch lo que hizo fue los famosos postulados de Koch, que trataron en aquel tiempo de explicar cómo se produce una enfermedad. Entonces, quería explicarle a la gente, que la gente entendiera que no era que se metió un espíritu y le daba sanación, y que no era que el espíritu de la gripe la había cogido contra alguien o que el espíritu de la rabia se había apoderado, sino que había algo más detrás de todo eso. Lo primero que él dijo es que los microorganismos que producen enfermedad, los que son sospechosos de causar enfermedad, tienen que estar presentes en los animales enfermos y ausentes en los animales sanos. Era como muy obvio, ¿verdad? Pero era lo primero que había que saber, que era diferente un animalito enfermo a un animalito sano, ¿verdad? Y entonces ahí podía describir los síntomas. ¿Cómo sabía él que el animalito estaba enfermo? Bueno, porque está decaído, porque tiene fiebre, porque no come,